¿Tú crees que la transcripción es un buen ejercicio para aprender música? Sin duda. Muchos profesores de orquestación que dicen que la mejor manera de aprender orquestación es coger buenas partituras orquestales y transcribirlas. O sea, yo creo que ese puro ejercicio que parece mecánico muchas veces nos va a abrir muchas puertas. ¿Es importante enseñar a estudiar? Es lo más importante. Es la mayor laguna que yo veo en los alumnos generalmente. ¿Tú crees que la música comercial hace daño al conocimiento auditivo? Escuchar música malo no va a ser. Otra cosa es que no te aporte a lo mejor lo que tú quieres. La lectura yo intento que mis alumnos lean, mejoren la atención, que eso es algo que hoy en día, ojo, ojo con la atención. ¿Tú qué crees que es el talento? Las herramientas y la facilidad que un músico puede tener para llegar a algo. Porque el talento creo que no lo es todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quién esté escuchando en este momento. Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Piano Rooms, aquí en Solson Studio, este espacio de creación y de grabación. Por aquí pasan muchos artistas, como ustedes ya saben. Y bueno, me complace y me parece un perfil bastante interesante el que tenemos hoy. Y me complace presentaros a Mario Mora. Gracias por estar aquí, Mario. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. ¿Cómo va todo? Bueno, Mario tiene una trayectoria delante de los micrófonos bastante más amplia que la mía. Entonces estoy seguro de que va a estar mucho más cómodo y que juega en casa, a pesar de estar en mi estudio, básicamente. Lo que pasa es que yo no empecé con un estudio así, ¿eh? O sea, te envidio en ese sentido porque justo el otro día estaba buscando unas fotos del móvil, perdona que me lance ya, ¿eh? Y me encontré una foto de cuando empezábamos con Clásica FM, que luego te contaré tranquilamente, con un solo micrófono conectado a un iPad, con una especie de sudadera por encima para intentar hacer una acústica mejor y con dos cartones así y poco más. O sea, eso es lo que yo tenía cuando empecé. Así para tener más seco el ambiente, ¿no? Para la voz y todo esto. Empezáis con ventaja. Bueno, sí. Bueno, uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos en esta sala al principio fue justamente el tema de la acústica. Porque teníamos la sala esa cristalada entera. Sí. Y tuvimos que comprar todas estas cortinas que son telones de teatro, bueno... Que no son baratos, seguro. No. Esto es vamos, el mundo de la grabación, que si quieres después hablamos un poco de él, es bastante ruinoso, en general. Se tiene que hacer mucho por el amor al arte. Desde luego. Y hay que aguantar el tirón. Desde luego. Perdón por interrumpirte el episodio, pero me gustaría decirte que aquí, donde se graba, es donde también tú mismo puedes hacerlo. Bienvenidos a Solson Studio. Aquí no solo se hacen podcasts. Es un espacio pensado para músicos, artistas y creadores. Lo bonito es que trabajamos de la mano con Piano Rooms. Nuestras salas se pueden reservar directamente a través de su página web. Somos prácticamente negocios hermanos, unidos por una misma pasión: hacer que la música esté al alcance de todos. Además, en nuestro auditorio celebramos conciertos y encuentros musicales. Es un lugar íntimo donde los espectadores pueden vivir de cerca la magia de la interpretación. Tanto si eres pianista, productor, músico, cantante, videógrafo, cineasta, en Solson encontrarás tu espacio. Aquí estamos para lo que necesites. Acuérdate que siempre puedes ver más información en solsonstudio.com. Bueno, Mario, cuéntanos, ¿quién es Mario Mora? ¿Dónde empieza? ¿Dónde nace? ¿Por qué? ¿Por qué acabaste en la tortura musical? Y bueno, y cuéntanos. Pues Mario Mora es una persona que nace en una familia de no músicos, alejados del arte y de la cultura en general, pero que por una pura casualidad, que es que mi padre se compró para sí un piano eléctrico para jugar, cuando yo iba a la escuela infantil, básicamente, o cuando iba al colegio, a Parvulitos, que se llamaba entonces. Entonces yo, de repente, al volver del colegio, me ponía a jugar con ese piano y me gustaba, sin que nadie me dijese nada, pues empezar con un dedo a intentar sacar las canciones que habíamos cantado en el colegio. Y era como un juego, y mis padres, yo no recuerdo mucho, pero mis padres dicen que es que me podía entretener, no horas y horas, pero mucho tiempo, minutos y minutos y minutos, ahí con el piano yo solo, intentando sacar canciones, intentando cantarlas. Y entonces me detengo en este detalle porque casi fue el detonante de todo lo que vino después. Fue el detonante de que mis padres dijesen, oye, pues vamos a buscarle una educación musical. Empecé en una escuela de música que había en Cuenca cuando yo vivía allí.
Después ya cuando tenía 7, 8 años empecé en el conservatorio y ya digamos que vino todo después, pero por aquel juego inocente que yo hacía en mi casa. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí estudié en el Conservatorio de Cuenca primero, luego estudié en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, las enseñanzas superiores. Me fui a Londres a hacer un máster de interpretación en la Royal Academy of Music con Pascal Nemirovsky y lo enlacé ya con la vida profesional que hago ahora, que es combinar lo que es el tocar conciertos con el dar clases en un conservatorio superior como es el de Castilla-La Mancha y con el tema de la comunicación, que también pues desde hace 10, 11 años me dedico a ello de manera profesional. O sea que enseñas, divulgas, tocas. ¿Qué proyectos tienes actualmente a nivel como solista, como pianista? Pues mira, vengo justo de tocar en varios festivales. He estado tocando en Música en Segura, que es un festival en la Sierra de Jaén, con el que tengo muchísima conexión porque he ido ya, creo que el otro día contábamos, 6, 7 veces por lo menos. Vengo de tocar en la Sociedad Filarmónica de Burgos, he estado en el Casino de Murcia, en el Real Casino de Murcia, en el Auditorio de Albacete. Esto ha sido el último mes. Entonces, son proyectos que van naciendo. Tengo una representante también que me va buscando conciertos. Y digamos que el tema de la interpretación musical, de repente un mes tienes 4 conciertos, de repente el siguiente mes no tienes ninguno, ¿no? Y entonces son proyectos que van surgiendo, que van naciendo, que voy poniendo en el calendario y que de alguna manera a veces voy construyendo mi calendario en base a eso. Pues los meses que tengo más conciertos, pues aflojo un poquito también del tema de la comunicación, de la radio. Que tengo menos conciertos, pues tengo un poquito más de tiempo para el tema de la comunicación. Lo que se mantiene estable es la pedagogía, porque en ese sentido pues son mis clases las que tengo en el conservatorio y ya está, ¿no? Pero digamos que el proyecto de interpretación es ser un pianista activo, que los proyectos que me interesen hacer, pues los voy haciendo. ¿Qué estás en estos conciertos últimos que has dado? ¿Qué programa llevas? He hecho un programa que titulo Voces e Inspiraciones, en el que toda la música está basada en la co-creación. Es decir, un compositor que ha tomado la obra de otro compositor y la ha o transcrito o parafraseado o ha hecho algún trabajo con ella, ¿no? Pues desde transcripciones literales, por ejemplo, de los Lieder de Beethoven, Schumann, Schubert, ¿quién más ha hecho? No recuerdo, pero bueno, Lieder que el propio Liszt transcribió para piano. Sí, que son maravillosas las transcripciones, son increíbles. Maravillosas. Transcripciones también de Liszt, por ejemplo, de La muerte de Isolda de Wagner. Luego, por ejemplo, obras menos conocidas de Liszt como En la Capilla Sixtina, que es una pieza que se toca muy poquito, pero que está toda basada en el Ave Verum de Mozart y el Miserere de Allegri. Y hace una especie de paráfrasis sobre eso y hace una obra de 12-14 minutos sobre esos sí, estas obras de Liszt que no sabes de dónde las saca. Luego, por ejemplo, tú como persona cercana al órgano, he hecho las transcripciones que tiene Busoni de los preludios corales de Brahms. De Brahms, fíjate. Sí, no los conozco. Es que son muy desconocidos, pero es un programa muy interesante por eso, porque son joyas, son realmente joyas musicales, pero que son difíciles de escuchar en concierto. Hice también las variaciones sobre un tema de Paganini y de Brahms. Es decir, en todas las obras, en el título después siempre había 2 compositores. Y entonces el programa se basa en eso, en la co-creación. Por eso son lo de voces, por un lado, porque sí que hay mucha de la música, salvo esta de Brahms, que está escrita para voz, e inspiraciones, porque todos los compositores se inspiran en otro compositor, en otra creación, para lo que es el resultado final de la obra. Y como pedagogo, por ejemplo, después de haber tocado este programa, ¿tú crees que la transcripción es un buen ejercicio para aprender música? ¿O que debería de enseñarse? Sin duda. Yo soy muy, muy fanático de la imagen del músico completo, ¿no? De alejarnos ya de la hiperespecialización que ha sido tan incluso dañina en el siglo XX desde mi punto de vista. Entonces creo que la transcripción, yo recuerdo estar en el Conservatorio Superior en clase de informática musical, que no tenía nada que ver, pero estar transcribiendo las piezas que estábamos tocando, porque nos habían puesto como ejercicio en el típico editor de partituras, transcribirlas para un grupo de instrumentos, ¿no? Y a mí eso me descubría muchísimas cosas de las partituras que yo estaba tocando, ¿no? El elegir si el fagoto o el clarinete bajo iba a hacer esa voz, o si la flauta o el violín,
de repente te abría la puerta a pensar en muchos colores que a lo mejor como pianista no estás haciendo, ¿no? Entonces, incluso antiguamente copiaban, ¿no? Directamente la partitura, ¿no? es que es el mejor ejercicio. De hecho, cuentan que Wagner, la primera vez que tuvo en sus manos la novena sinfonía de Beethoven, que empezó a copiarla, ¿no? Y no pudo parar, ¿no? Hasta que la terminó y estuvo toda la noche hasta que amaneció. Hay muchos profesores de orquestación que dicen que la mejor manera de aprender orquestación es coger buenas partituras orquestales y transcribirlas. O sea, y entonces ahí es donde te das cuenta de, fíjate lo que está haciendo en el clarinete, o fíjate lo que está haciendo en la viola. O sea, yo creo que ese puro ejercicio que parece mecánico muchas veces nos va a abrir muchas puertas. Luego también la comparación, ¿no? Entre maestro y alumno. A lo mejor coger decirle a un alumno, oye, transcribe esto, yo también lo transcribo. Y después llegáis, ¿no? Y comparáis qué ha hecho cada uno. Ese es buen ejercicio. Yo tuve una época antes de dar piano en la que daba las asignaturas que tienen los pianistas que se llaman acompañamiento, improvisación, repentización, estas cosas. Y me daba mucho pie a hacer este tipo de cosas. Oye, vamos a coger ya no tanto la transcripción, pero en la creación, ¿no? Vamos a coger esta armonía o este bajo con estos grados y cada uno vamos a traer una improvisación / pieza sobre eso, ¿no? Y entonces la traíamos todos, yo incluido, porque a mí siempre me ha gustado participar en las clases. Y entonces empezábamos a ver, pues mira, este camino es mejor, este suena mejor, este tal. Al final, yo creo que los profesores tenemos que estar involucrados activamente. Es algo que la música tiene, la universidad también, ¿no? Pero que nos vean. Que si yo le digo que haga aquí un crescendo, que me vea hacerlo a mí. Claro. Y que incluso nos vean en el escenario como pianistas tocando. Yo siempre en Albacete, siempre que hacemos conciertos de profesores que son benéficos, siempre intento participar siempre, porque creo que para los alumnos es un buen ejemplo también que lo que les exigimos a ellos, luego a nosotros nos lo vean también hacer, ¿no? Y al final tenemos que ser un reflejo y una imagen, no una meta a seguir, pero sí algo que si exigimos algo también vean que nosotros también lo estamos haciendo. Sí. Es importante enseñar a estudiar. Es lo más importante, porque es la mayor laguna que yo veo en los alumnos generalmente. Y esto yo lo hablo con ellos sin ningún problema, porque si todos el tiempo que utilizan delante del piano lo utilizasen bien, avanzarían, estoy generalizando, pero avanzarían el triple de lo que hacen. Y ellos lo confiesan, y yo muchas clases me las paso estudiando con ellos para enseñarles cómo estudiar. Y ellos confiesan muchas veces que tienen, no sé, esa falta de organización o esa pereza interna de, me siento, tengo esa urgencia, me pongo a tocar, ¿no? Y toco de arriba abajo, y toco de arriba abajo. Y esa pausa de, no, planifícate el estudio, ten herramientas para, según qué pasajes, qué puedes hacer. Estudia también los pasajes que te piensas que son fáciles y que te salen, porque es donde luego te va a fallar la memoria seguramente porque no le has prestado atención. O sea, el hacer eso creo que es tan fácil de entender y luego tan difícil de aplicar por parte de los alumnos que a veces no lo entiendo, ¿no? Pero el que es capaz de hacerlo y de aplicarlo, sin duda, despega. ¿Qué es lo más complicado de aprender como músico, en la música? Creo que llegar a tener la intuición suficiente para enfrentarte a casi cualquier estilo musical. Una de las cosas, yo siempre he trabajado, bueno, siempre no, tuve mi época también cuando estudiaba de dar clase en escuelas de música con niños, ¿no? Pero desde que ya acabé de estudiar y empecé a trabajar, siempre he trabajado con alumnos de superior, alumnos ya que tienen a partir de 18, 19 años. Y hay veces que es un poco tarde ya, pero muchas de las cosas que veo también es que en muchas ocasiones les falta cierta intuición auditiva, que ahora te explico por qué es, porque está claro por qué es, en cuanto a enfrentarse a una partitura de una suite de Bach y tener con cierta velocidad la intuición de por dónde va el pulso, el ritmo, el aire, la articulación. Y tengo clara la causa, y es que creo que hay que escuchar más música desde pequeños, desde jóvenes. Ponerte a escuchar mucha música con 18, 19 años está muy bien y te va a ayudar, pero si la has escuchado desde que tienes 12, 13 y has escuchado a András Schiff tocando mucho Bach, y has escuchado incluso a Glenn Gould, aunque no suele ser un ejemplo en clase, pero a los grandes directores de orquesta, grandes obras, y de repente tu oído está hecho, tienes un archivo sonoro que luego vuelves a abrir esa partitura de Bach y ves esa gavota y automáticamente vas a sentir por dónde va el aire, por dónde va la caída, por dónde va el ritmo, por dónde va
esa pequeña respiración que vas a hacer. Si no tienes ese archivo sonoro y no estás acostumbrado a escuchar tanta música en los grandes intérpretes, no vas a llegar a esa intuición. Y creo que es lo más difícil de conseguir, porque necesita como muchos años de trabajo de oído para poder llegar a ello. ¿Y tú crees que porque claro, o sea, realmente yo creo que nosotros estamos avasallados por música constantemente, ¿no? En el mundo. Sí. Vas al supermercado y escuchas música, vas al hospital, se está muriendo alguien, sí. Y también hay algo por ahí sonando. Desde luego. O sea, entonces lo que te digo es, porque música escucharán. ¿Tú crees que la música comercial hace daño al conocimiento auditivo? O sea, quiero decir, a ese pozo de conocimiento, a ese archivo del que tú hablas. Es decir, ¿eso atrofia el oído? ¿Atrofia o no atrofia? Yo creo que no atrofia. Yo creo que toda música, igual que sentarte a estudiar mal, yo siempre les digo también esto, o sea, cualquier tiempo encima del piano, malo no va a ser. A veces, otra cosa es que no sea bueno, que no sea positivo. Escuchar música malo no va a ser. Otra cosa es que no te aporte a lo mejor lo que tú quieres. Pero que te pongas a escuchar música un viernes. Yo sé que un viernes por la noche, si vas a salir de fiesta, pues no te vas a poner a escuchar Nocturno de Chopin. Eso es normal, ¿no? O si vas en el coche, pues a lo mejor te apetece algo más cañero. Malo no va a ser. Lo que pasa es que a mí lo que me da un poco de rabia, y aquí parece que yo soy súper viejo, y no, estoy en la treintena todavía, pero cuando yo estudiaba, por eso es lo que digo, me acuerdo que Spotify se inventó, o salió al mercado, o empezó a utilizarse cuando yo estaba en cuarto de superior. Y para mí fue como... O sea, yo no me lo podía creer, porque yo era un vampiro de buscar música y hacía lo típico que lo he comentado y luego mucha gente lo hacía también. Yo tenía cintas de cassette en blanco y tenía el libreto de Radio Clásica de lo que emitían cada día, cada hora, y cuando quería escuchar una obra, porque no tenía otra manera de escucharla, me acordaba y me ponía a grabar ese programa para tener la obra grabada y poder escucharla, ¿no? Entonces, era tan nivel de... Yo además en una ciudad como Cuenca que tampoco podías comprar cualquier CD cualquier día, o sea, no estaba todo tan accesible, ¿no? Y entonces, para mí, la llegada de las plataformas como Spotify fue como... O sea, que puedo buscar lo que quiera, cuando quiera, y escucharlo y elegir la versión. O sea, no me lo podía creer. Entonces, lo que me da un poco de rabia es que ahora es tan fácil escuchar cualquier cosa en cualquier momento que el resultado ha sido que es el momento en el que al menos música clásica, los alumnos de música consumen, ¿no? Y entonces es algo que a mí me choca en la mente, y esto lo comento con muchos compañeros. Y yo he trabajado mucho porque no les puedes obligar, o sea, les puedes obligar, pero no va a ser útil. Les tienes que generar el interés en ir ellos a escuchar esa música, ¿no? Yo he tenido épocas de, venga, todas las semanas quiero que me traigas una nueva obra que has escuchado y que hablemos y tal. No funciona, porque lo hacen casi por obligación a última hora, venga, que se me ha olvidado, voy a escuchar la sonata y tal. Pero cuando ya les intentas generar un poquito de interés y empiezan a meterse en el mundo, te das cuenta, o sea, ellos se dan cuenta de que hay un mundo ahí. Pero por lo que sea, no sé por qué, y quizá es por la pregunta que tú hacías, igual hay tanta competencia de otro tipo de música que es posible que dediquen mucho tiempo a ella. Y no es malo, pero no es malo si también puedes dedicar tiempo a otra música, ¿no? Bueno, y es una música, yo creo que también como de masas, que tiene todo su marketing, o sea, que te tienta, digamos, constantemente, ¿no? Porque tú ves a todo el mundo escuchar eso y tú eres el bicho raro que se va a poner ahí la transcripción de Busoni en los corales de Brahms. Pero ¿sabes qué? Yo lo sentía, a lo mejor yo era un poco friki también, pero yo lo sentía como algo especial, como este tesoro lo tengo yo. Ah, bueno, no, por supuesto, claro. Y mis amigos, ¿no? Sí, sí. Sí. Y ellos no están disfrutando de esto, y yo sí, ¿no? Eso es algo como, esto es mío, y lo disfruto de otra manera porque es mío. Bueno, fíjate, yo siempre cuento, cuando yo era... Bueno, yo siempre he escuchado música clásica desde pequeño, porque me la ponían o cualquier cosa y siempre me gustaba, como escuchaba otra música también, evidentemente, pero siempre Mozart, cosas así, cuando era muy pequeño me venían al oído, ¿sabes? Y luego, de adolescente, tal, cuando salíamos de fiesta, mis amigos y yo, me acuerdo que llegábamos todos a una casa, tal, pues de noche, ya en las últimas, ¿sabes? Y dormíamos todos juntos en un salón, me acuerdo, en la casa de un amigo mío. Y entonces yo les ponía el tercero de Rachmaninoff, ¿sabes? Para que a las tantas de la noche. A las 6 de la mañana, ya con el sol saliendo en verano, más pedo que Alfredo, ¿sabes? Y les ponía la versión esta, me acuerdo, de Horowitz, con Zubin Mehta, en el Carnegie Hall, y estaban todos ahí, pues, medio durmiendo, tal, y la primera noche me decían, quítalo, coño, quita esa mierda, quita esa mierda.
Luego la segunda noche no decían nada y la tercera noche me pedían que lo pusiera. Me lo creo. ¿Sabes? Que es como que el oído hace un clic y de repente conecta y entonces ya nunca más puedes dejar de escuchar música clásica. Yo tenía un profesor que ponía un ejemplo siempre, que era de esto que estás contando, que era el paralelismo con el chocolate. ¿Cuál es el chocolate que te entra de primeras? El dulzón con leche, con dulce de leche, si puede ser. Sí, con los tal o suizos cual, que se cargaron el chocolate ellos. Pero ¿cuál es ese chocolate que a la primera vez dices, ese es el 85% de cacao, ¿no? A la primera vez dices, pero luego quieres otra vez y luego a tercera dices, esto está buenísimo, ¿no? Sí. Entonces, comparaba un poco y creo que es una comparación bastante acertada, ¿no? De que la música clásica a veces es un poco eso, que a la primera, pues a lo mejor no te va a entrar, porque es una cosa densa, ¿no? Pero de repente tiene algo, tiene un trabajo detrás, una elaboración, una calidad, una emoción, un arte, un pensamiento, lo que queramos, que a la tercera, a la cuarta, a la quinta, de repente no puedes dejar de escucharlo, ¿no? Algo que quizá no te pasa con la canción que a la primera te ha entrado Ya. y a la tercera o la cuarta dices, bueno, ya la he escuchado suficiente, ¿no? Ya. Bueno, me gusta esa forma de clasificar la música. Porcentaje de cacao. De cacao, sí, es un poco así. O sea, que por ejemplo, el nuevo álbum de Rosalía, ¿qué porcentaje? Yo lo tengo en el coche, a mí me ha gustado, pero fíjate, eso es una música elaborada, si lo piensas realmente. Hombre, es una música elaborada, sí. Es una música elaborada. Hombre, más elaborada que muchas, desde luego. Sí. Ya solamente porque implica muchos seres humanos tocando un instrumento, ¿no? Igual que dentro de la clásica, ahora vuelvo a la clásica también, pero yo creo que incluso en el pop, en la comercial, yo el álbum de Rosalía me lo he metido, yo en el coche llevo una SD con música y así no tengo que estar buscando en Spotify y tal. Y entonces el último me lo he metido porque digo, me interesa. La verdad es que entero no me lo he escuchado todavía, pero sí que me lo he escuchado como a la mitad en trayectos que he hecho así 20-30 minutos y es un disco muy elaborado. Pero si lo comparas, por ejemplo, y no es por criticar a nadie, con un disco de Aitana, que está tan de moda, el de Rosalía tiene más cacao que el de Aitana. El de Aitana yo creo que a la segunda vez ya no lo podría escuchar más. Y el de Rosalía lo he escuchado ese trozo un par de veces y le vas encontrando cosas que tiene. Pero que en la clásica pasa igual. A mí... Sí, un vals de Strauss. Un vals de Strauss. Y perdona a los amantes de Rachmaninoff, pero con Rachmaninoff a veces me pasa lo mismo. Me cansa. Brahms, yo soy hiper brahmsiano, puedo haber escuchado, o Beethoven también, ¿no? Pero Brahms puede haber escuchado una misma obra cientos de veces y estoy deseando volver a escucharla, ¿no? Entonces también dentro de la música clásica, también yo, cada uno dentro de los gustos que tenga, pero también hay diferentes tipos de música que cuanto más la escuches, más te apetece o antes te puede cansar. Fíjate. Y... bueno, a ver, dejando el cacao de lado y todo esto, vamos a recomponernos. Entonces, pedagogo, intérprete y también comunicador, ¿no? Fundaste un canal de radio, bueno, también de podcast, digamos, en el mundo de la radio, ¿no? De la voz, de la locución, mejor dicho, que se llama Clásica FM. Eso es. ¿Cuánto tiempo lleva Clásica? O sea, ¿cuándo empezó? ¿Dónde lo hacéis? ¿Qué plataformas utilizáis? Pues ha cambiado mucho porque empezó de manera poco proyectada y casi casual, aunque sí que era una idea que yo llevaba teniendo en la cabeza casi años. Porque a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la comunicación, de la radio. Seguramente porque en mi familia lo eran, he sido muy oyente de radio desde muy pequeño. Vivía pegado a escuchar la radio, todo tipo de... No solo radio clásica, que también, pero la radio generalista, la radio musical, la radio... O sea, todo tipo de radio me gustaba mucho. No me interesaba lo que decían, pero me gustaba escucharla. Era escuchar como, la experiencia. Era algo que a mí me aportaba, ¿no? Que me abría la mente, la imaginación, de esto que te imaginas ya de escuchar a alguien tanto y cómo sea su cara y cómo tal. O sea, es un poco ese nivel, ¿no? Y entonces, cuando ya estaba en Londres viviendo, allí vi que allí existían la BBC3, que es la radio clásica de aquí, o sea, la pública, y allí existía Classic FM. Classic FM es una radio privada que es la, creo que segunda o tercera radio más escuchada de Gran Bretaña a todos los niveles, o sea, no a nivel musical. Fíjate. O sea, está la BBC 1, no sé si la ITV, no sé, creo que hay una, y luego está Classic FM, algo así. O sea, la tercera radio más escuchada es de música clásica y es la radio privada paralela a lo que es la radio pública, ¿no? Entonces, claro, de repente a mí se me abrió un poco
la mente y decir, claro, es que en España estábamos acostumbrados a que solo existe radio clásica y solo existe esa radio y si quieres escuchar música en la radio, en algún tipo de programa auditivo, tiene que ser en radio clásica, ¿no? Ya. Y entonces dije, no, pues es que no tiene por qué, o sea, puede haber otras alternativas. Porque a mí en ese momento, estoy hablando de los años del 2013-2014, difería bastante de la manera en la que Radio Clásica hacían las cosas y entonces yo decía, ¿por qué no se puede hacer un programa de repente fresco, más joven en el sentido de dinámico, más directo de otra manera, ¿no? Entonces un poco el nacimiento fue ese, oye, vamos a hacer otra cosa. Como no necesitamos a nadie porque estamos ya en 2014, que era en ese momento, y tenemos medios suficientes, aunque no tantos como tienes aquí, vamos a grabar nosotros algo con la voz y luego con un editor de audio vamos a montar cosas y vamos a hacer un programita, ¿no? Y entonces así empezó todo, con esa idea. Luego ha evolucionado mucho, no te puedo contar toda la historia porque podemos estar aquí una hora hablando, pero empezamos con la idea de hacer 10 programitas, porque es verdad que llevaban mucho trabajo por cómo los hacíamos, era solo audio, ni vídeo, ni nada. Pero nos surgió la oportunidad luego de grabarlos en un estudio profesional. Entonces vivía yo en Albacete, empezó eso a agilizar la cosa, empezó a tener cierta difusión, se nos empezó a acercar gente que quería colaborar y entonces el proyecto empezó a crecer casi solo, si nosotros no teníamos ninguna mira así a largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy en día la verdad es que tenemos entre 100.000 y 150.000 descargas mensuales de los podcasts. Y sobre todo lo que más creo que hemos crecido en los últimos años es en la expansión a hacer ya los podcasts profesionales de instituciones, ¿no? Estamos haciendo llevamos ya 2 años haciendo el podcast oficial de la Orquesta Nacional, estamos colaborando con el Círculo de Bellas Artes, estamos colaborando con la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Entonces, de repente también las instituciones se han dado cuenta de que, como aquí, ¿no? Con Piano Rooms, que el podcast es una herramienta también. Sí. Y al final que hayan apostado por nosotros ya de manera profesional para ello, pues la verdad es que es un orgullo porque es aquel proyectito que empezaba sin muchas miras, de repente es el proyecto que la Orquesta Nacional ha elegido para canalizar la manera que tiene de dirigirse al mundo a través del audio, ¿no? Entonces, hoy en día pues estamos en todas las plataformas, en todas, porque de hecho es que hay en muchas que estamos, no sé por qué, porque luego la gente va compartiendo los links y entonces en cualquier plataforma de podcast buscando Clásica FM se encuentran los podcasts. Y luego tenemos la web, que es clásicafmradio.es, y hacemos entre 3 y 4 podcasts semanales nuevos. Ostras, es bastante, ¿eh? Sí, tenemos a bastante gente alrededor. Y ¿Tú participas en todos? yo participo como segunda voz en uno de ellos, que es Hoy Toca, que son todos los miércoles, que hace Carlos Iribarren. Entonces a mí me tienen allí como de segunda voz y luego suele haber además un invitado. Para criticar. Para aportar, porque él no es músico, entonces yo soy un poco la visión musical de las cosas. Y yo hago los lunes, pero desde hace unos años soy bastante anárquico. Entonces, sí que un lunes al mes hago el podcast de la Orquesta Nacional porque ese lo tenemos un poco, lo hacemos, ¿no? Sí. Y el resto de lunes voy un poco haciendo lo que me apetece. Hay lunes, hoy es lunes, estamos grabando el lunes. Hoy no he hecho podcast, por ejemplo, porque no he tenido tiempo, ¿no? Pero hay lunes que de repente, pues el lunes pasado hice una entrevista con Juliana Abdeva porque estuvo por Madrid y la pude grabar. Hay de repente un lunes que simplemente me pongo a hablar de algo porque ha habido una noticia o hago una selección musical de alguna cosa. O sea, son lunes un poquito abiertos, anárquicos, que antes los tenía más cerrados y ahora ya es un poco mi espacio de hacer ahí alguna cosita. Entonces, bueno, la verdad es que hemos creado una comunidad guay, tenemos una serie de mecenas que aportan 5 euros mensuales que sostienen el proyecto y estamos muy, muy contentos con la evolución que ha tenido, la verdad. Me voy a meter un poco ahora en un ámbito más poético, si te parece bien. Me encanta. La Mancha. Yo soy un fanático de La Mancha, ¿sabes? ¿Ah, sí? Qué bueno. A mí La Mancha me encanta, tío. ¿Pero por qué? ¿Por alguna...? Bueno, yo tengo un gran amigo que es pianista, se llama Darío Fernández, que vive en Alcázar de San Juan. Y siempre de pequeño nos conocimos en un curso de estos de música que organizaba Caterina Gurska en La Granja, en aquellos años. Sí. Felices años. Y me hice muy amigo suyo y siempre me invitaba a su casa de Alcázar de San Juan en Ciudad Real.
Y nos tirábamos todas las noches pues componiendo. Componía uno un lead y lo cantábamos y lo cantaba el otro y así toda la noche. Por supuesto, esto pues... Muy frikis, ¿eh? Sí, frikis, a más no poder. El caso es que este chico, sus padres viven en como a las afueras de Alcázar, en mitad de un llano, bueno, en un sembrado, en típica casita y tal, que es una pasada el sitio. Es gente maravillosa y a mí siempre me afectó mucho como ver como toda esa cosa tan grande, ¿no? Sí. Ese límite que no hay límite, ¿no? Que es un horizonte y el desierto, ¿sabes? Como hay un misticismo brutal en esa tierra, ¿sabes? Sí. Y yo he tenido la oportunidad de cruzarla en carro de caballos. ¿En serio? Toda Ciudad Real, no me metí en otra provincia. Pasé cerca de Albacete, pero no llegué a meterme porque, bueno, con el chico que has conocido antes, con Agustín, fuimos desde Jaén hasta Santiago de Compostela en carro, con un piano encima, dando conciertos por todos los pueblos. Esa historia es buenísima. Una locura, sí. Luego ya te la cuento. Y La Mancha siempre ha sido, pues para mí, un sitio muy especial. También sitio de mi conversión, porque me convertí ahí, me dio un flux, ¿sabes? Me topé con Dios en La Mancha, ¿sabes? Pero de lleno, ¿eh? O sea, eso es una cosa muy personal, pero te digo que es una tierra que a mí me ha perturbado a más no poder y me encanta. Yo siempre ando buscando una casa de aperos por ahí metida en mitad de la nada para ver si se la compra alguien por 1.000 duros y me quedo ahí o algo un fin de semana cuando sea retirarme, ¿no? Y nada, ¿para ti qué es La Mancha? Tú que eres manchego, cuéntame, porque a lo mejor la tengo yo muy idealizada, ¿sabes? Lo que pasa es que yo realmente me he hecho manchego porque los de Cuenca dirían que Cuenca no es La Mancha. Bueno, eso es verdad. Pero es verdad que yo me siento muy albaceteño y no he nacido allí. Bueno, Albacete es pura Mancha. Albacete es pura Mancha y trabajo en el Conservatorio de Castilla-La Mancha. Cuenca es verdad que tiene serranía, tiene Manchuela, tiene Alcarria también, que es otra parte así bastante curiosa. Y luego, claro, yo llevo desde 2014 empecé a trabajar en Albacete. Los 2 primeros años viví allí. Luego ya me vine a vivir a Madrid y voy y vengo, ¿no? Pero me quedo allí algunos días entre semana y tal. O sea que es un sitio en el que yo que siento casi como mío y que siento como muy cercano. Y es un lugar de gente maravillosa. A mí lo que más me gusta de La Mancha es la gente. O sea, es gente que tiene una bondad, una inocencia, unas ganas de pasárselo bien, un buen rollo, una tranquilidad también con la que yo me siento muy identificado de no preocuparse, ¿no? De si no hay algo y no hemos llegado, bueno, tranquilo, poquito a poco, ¿no? Un poco de esa cosa de... Sosiego. Sí, sosiego es una buena palabra, sí, de tomarse las cosas con tranquilidad, de vivir la vida bien, Son trabajadores, porque hay gente trabajadora que ha tenido que trabajar mucho toda la vida. Ha salido mucho músico de La Mancha. Sí, y a mí eso es una cosa que me impresiona. De Alcázar de San Juan han salido un montón de músicos, de Campo de Criptana también. Bueno, el Conservatorio de Albacete también conozco a algunas personas. O sea, es una mina de músicos. Es una zona que sí, hay mucha banda también por la influencia de Valencia. Y en toda esa zona hay muchas bandas de música, que es de las cosas que más músicos generan, ¿no? Claro. Precisamente en Campo de Criptana tienen una banda súper potente. Con Campo de Criptana estoy también muy ligado porque llevo varios años yendo en verano al festival que tienen que se llama Arte entre Gigantes. Sí. Es un festival... En Los Molinos. Maravilloso, efectivamente. Y también igual, es una gente muy hospitalaria. Entonces, a mí La Mancha, más que el paisaje, porque quizá el paisaje lo he tenido más presente desde pequeño y no me ha impresionado tanto, pero para mí es la gente. Y para mí Albacete, en concreto como ciudad, o sea, es una maravilla. Es una ciudad que tiene tan poca publicidad y sin embargo la gente que va a vivir allí dicen, o sea, jamás me podría haber imaginado que esta ciudad es esto. Y que la calidad de vida que tiene y la gente y la juerga incluso y el pasárselo bien por la tarde, irte una tarde, un viernes a las 6 de la tarde, están las calles hasta arriba de gente, socialmente, en grupos, tomando algo. O sea, es un lugar que lo hace la gente y que es maravilloso. O sea, es una zona muy particular de España.
Además, La Mancha es un lugar que se transforma, ¿no? Porque en primavera de repente es una cosa, es un paraíso, ¿no? Sí. Se vuelve verde, En, más en verde. verano es un poco más infierno, también te Hombre, diré. en verano es durísimo. Y en invierno también, ¿eh? Yo, Sí, yo, sí. yo me acuerdo de mañanas donde los árboles eran de cristal, Sí, de sí, las sí. heladas tan impresionantes que caían, ¿eh? Eso, yo ahora que voy Madrid-Albacete mucho, salgo de aquí a 3 grados y llego a Albacete 2 horas después y hace 0. O sea, Sí, sí, esto sí. me pasa muchos días, ¿eh? Fíjate. Entonces, sí, sí. Eso también, el paisaje y el clima también hace a la gente. Yo creo que sí. O sea, también la gente Hombre, sin duda. tiene una corteza mayor alrededor suya, me refiero personalmente en la actitud y en todo, ¿no? Están curtidos. Sí, 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 porque también han tenido que vivir unas situaciones y luego pues no es tampoco la tierra más rica del mundo, han vivido mucha pobreza en muchas épocas, o sea que la gente también está muy preparada para casi cualquier cosa. Es gente muy fuerte, realmente. Y bueno, y es la tierra del Quijote. Y es la tierra del Quijote, que a mí me apasiona y tantas cosas de que lee uno en el Quijote que todavía están, ¿eh? De comidas, de recetas, Claro. incluso de expresiones. O sea, el Quijote al final es una buena muestra de La Mancha porque aunque esté tan lejano en el tiempo, hay muchas cosas que uno lee el Quijote y es que las está viendo hoy en día. O sea, hay muchos pueblos de La Mancha que no han cambiado tanto en cuanto a su composición, ¿no? Y tú estás leyendo el Quijote y estás viendo un pueblo de hoy en día y es muy parecido en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la pastora utópica del Quijote? Graciela, ¿puede ser? No me acuerdo ahora. ¿Cómo viviría las heladas, Graciela? Pues claro, imagínate. ¿Cómo sobreviviría Tampoco es el clima entonces si era igual o no, o era menos extremo o más extremo, no lo sé. No lo sé. Pero claro, esa gente tenía que estar preparada para todo. Y las mesas camilla y la lumbre debajo y tal, eso estaba a la orden del día. Nosotros tenemos aquí un podcast que se llama La Mesa Camilla. Ah, sí. Sí. Nos ponemos aquí todos con Ponís la manta aquí, así, claro, la verdad que hace un frío por la noche que te cagas. Es que eso era así, todos alrededor de la mesa con la lumbre debajo y no había más. Sí, sí, a pasar las horas. No había más. Sí, sí. ¿Te gusta leer? Me gusta leer. Eres un gran lector. Desde que tuve un hijo se me ha complicado la lectura. Fíjate, tienes un hijo, eso es una cosa muy importante. Sí, tengo un hijo ¿Cómo se llama? Manuel se llama. Manuel. Tiene 2 años y medio. Y en los 2 últimos años y medio he leído menos, porque... Pues le tienes que leer los cuentos a él, supongo. Primero por eso, luego también porque el primer año estás tan cansado que cuando él está durmiendo tú quieres dormir o descansar. ¿Te ha salido peleón? No tanto, pero quieras que no, al final... Yo tengo una hija de 2 años. ¿Tú tienes una? Ah, también. Sí, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué te voy a O sea, contar? que conozco un poco. Lo que pasa es que la mía ha salido muy tranquila, entonces no sé si... Yo, ¿qué te voy a contar? Yo para mí ha sido un cambio de paradigma total, ¿no? En mi vida y me ha enseñado a ponerme en segundo lugar, que Sí. yo creo que los músicos estamos muy acostumbrados. Más siendo artista, eso te iba a decir. Claro, Eso para es los verdad. músicos es un cambio de mentalidad muy Eso grande. es verdad, sí, sí, sí. A no priorizarte, yo, una de las cosas que más me costó al principio, cuando tenía meses, cuando yo estaba en mi baja de paternidad y demás, era que yo me planificaba los días de, pues si se va a echar 3 siestas, pues voy a aprovechar esas siestas porque voy a estudiar aquí no sé qué, porque tenía un concierto, no sé cuándo, y aquí voy a estudiar tanto y tal, y claro, luego llegaba el momento y no se dormía. Y yo por dentro me desesperaba, porque decía, ojo, que yo esto lo había planificado para mí, para estudiar tal, y no se podía hacer, ¿no? Entonces... aprendí Qué ya a angustia. decir... que sí, al principio me la generaba. Y aprendí a decir, no voy a planificar el día. Cuando tenga un ratito para mí, ya veo lo que hago, ¿no? Sí, Y entonces, el primer año de su vida casi no leí nada. Porque bueno, sí que salió un poco intenso. No malo, pero sí intenso. Y ahora ya sí que voy recuperando el tiempo. También en los trenes aprovecho mucho para leer y demás. ¿Qué te gusta leer? Novela... siglo XIX-XX. Me gustan mucho los clásicos, porque creo que si son clásicos son por algo. ¿Pero clásicos te refieres a grandes nombres consagrados de la historia de la literatura o Sí. o clásicos del siglo de oro español? No, clásicos más recientes. Yo, por ejemplo, este verano me he dado por la literatura alemana. He estado mucho con Thomas Mann. El último ha sido La muerte en Venecia, por ejemplo, que era un clásico porque yo no había leído esto, ¿no? Ya.
el mundo La montaña de... mágica. La montaña mágica le tengo ganas. No la he leído todavía, pero dicen que es un poquito más intensa. Un alemán ahí Sí. medio enfermo. Pero este verano, por ejemplo, estuve con El mundo de ayer, de Zweig. O sea que Sí, este tipo de literatura ahora me ha dado un poquito más. Luego, creo que si tengo que elegir un favorito es Delibes. Delibes me encanta. a mí también. Me encanta. O sea, el hereje para mí fue un descubrimiento. ¿El hereje te gustó, eh? Me encantó. Fíjate, yo creo que el hereje o sea, me gustó, pero creo que tiene obras más brillantes. A mí el que más me gusta es Las ratas. Las ratas, creo que o la leí hace mucho o lo leí a medias porque no tengo muy recuerdo. Otro que me gustó mucho es La sombra del ciprés es alargada. Sí, por ejemplo. bueno, es que yo creo que es curioso Delibes porque tiene como una parte muy costumbrista con la sombra del ciprés Sí. alargada en Ávila, Sí. con el pueblo este de las Sí. ratas, el camino, Sí. tal, pero por Sí. ejemplo El hereje Sí. es una novela histórica, ¿sabes? Sí. Para mí el hereje fue el que me conquistó, realmente. Y me enganchó. Y ahí sí que entré en Delibes por la puerta grande. O sea, pero bueno, la verdad es que me gusta incluso coger... Mi mujer es muy lectora también. Entonces tenemos ahí en casa una pequeña biblioteca y a veces me gusta sorprenderme por novelas que no conozco. Ahora me cogí una que se llama El Affair. No recuerdo, es de un escritor inglés, me parece, ni recuerdo el nombre del escritor, ¿no? Pero yo que sé, la típica novela que le das la vuelta Sí. y dices, tiene buena pinta, y te pones a Y a leerla, tragártela. ¿no? Entonces, a veces voy un poco más por intuición de que me dé buena espina y otras veces sí que voy buscando grandes clásicos recientes del siglo XIX, o sea, grandes obras que hay que leer en algún momento. Porque, bueno, lo que te digo, igual que la novena de Beethoven hay que escucharla alguna vez, pues La muerte en Venecia yo tenía claro que la tenía que leer, o sea, es un librito pequeño, ¿no? Pero había que leerlo. Y El hereje en algún momento de la vida hay que leerlo, o La colmena, o obras así de estas que dices, Sí. hay que tenerlas, La familia ¿no? Pascual Duarte. O sea, este tipo de cosas que... Luego hay algunas, yo por ejemplo con algunas cosas, a veces te las lees un poco forzado. Me pasó por ejemplo con 100 años de soledad, y lo siento, pero a mí me costó Fíjate, mucho. pues dicen que es el mejor libro que se ha escrito en el siglo XX. Pues yo me la leí también, por esto que te digo de este libro hay que leerlo. Y me lo acabé. Pero luego, sin embargo. Yo no lo he leído, todavía. Luego me leí, que yo recomiendo a la gente empezar por ahí, Crónica de una muerte anunciada, que Sí, es ese muy sí lo he parecido, pero en versión cortita y Claro, fácil. porque va desde distintos puntos de vista. Pero es un poco misma manera de escribir, aunque no es tanto realismo mágico, ¿no? Pero misma narrativa, misma historia que da muchas vueltas, misma tal. O sea, tiene mucho paralelismo. Y para mí es mucho más fácil de entrar a Gabriel García Márquez a través de este que de 100 años de soledad, que para mí se me hizo cuesta arriba. ¿Y Vargas Llosa, por ejemplo, también? Vargas Llosa, ¿qué leí recientemente? No me acuerdo. He leído alguna cosa, sí, pero no soy muy fan. Pero, por ejemplo, Pérez Reverte. Recuerdo El tango de la Guardia Vieja, por ejemplo. O sea, también escritores recientes que han tenido grandes obras que creo que son muy interesantes. O sea, al final, la lectura yo intento que mis alumnos lean porque creo que nos abre puertas, también nos abre ventanas. Mejora la atención también. Mejora la atención, que eso es algo que hoy en día, ojo, ojo con la atención. Pero hay veces que yo a mis alumnos les pido muchas veces, venga, este tema B de esta sonata, ¿qué carácter tiene para ti? ¿No? Y a veces no encuentran la palabra. Claro, porque no conocen el lenguaje. Eso es terrible, ¿eh? Claro, y dices, porque no saben pensar. Es alegre, digo, no. Ni alegre ni triste vale. Vamos a buscar otras palabras, porque alegre y triste, todo es alegre o triste, ¿no? Y entonces, una palabra así como, pues eso, lo que hemos dicho antes, sosegado, no les sale, no les viene a la cabeza. O una palabra como impetuoso, tal. O patético. Claro, porque creo que a veces les falta esa... Estoy siempre generalizando y hablando mal de los alumnos. Te van a matar, Ni macho. mucho menos, o sea, es una generalización, pero porque no lo veo en mi clase, lo veo en los cursos que doy, en muchas cosas, ¿no? Es una cosa general que veo. Y creo que les falta esa parte, y se nota, el que lee mucho, se nota también, que de repente tiene una imaginación detrás o un encontrar justo esa palabra que me ayuda a entender mejor el carácter del tema y tal, que luego en el resultado musical se nota también. Entonces, yo intento que lean, es verdad que hacemos siempre un ejercicio de leer 2 libros que tengan relación con la música. Ah, bueno, eso está bien, claro. Sí, sí, pero bueno, por lo menos que lean, ¿no? Y yo creo que los artistas, o sea, no hay que obligar a leer o no tenemos que leer obligados, pero es que si nos gusta la cultura y el arte, meterte en un libro es una maravilla. Sí, sobre todo eso es bueno. Sí.
Vamos a ir terminando, pero te voy a hacer un par de preguntas antes de terminar. ¿Qué es el talento en un músico? ¿Tú qué crees que es el talento? El talento, improvisando la respuesta, creo que es las herramientas y la facilidad que un músico puede tener para llegar a algo. ¿Vale? Voy a ver si puedo matizar esto, ¿no? Porque el talento creo que no lo es todo. Y no tengo muy claro hasta qué punto el talento se hace o se nace, ¿no? Entonces creo que son herramientas que uno tiene y que al final le acercan más, en el caso del músico, pues a ser más brillante, a ser mejor intérprete. Ahora, esas herramientas, ¿que tiene buen oído? Bueno, es que a lo mejor, como hablábamos antes, a lo mejor he escuchado mucha música de pequeño. O no, es que, hombre, bueno, hay cosas físicas, pero que ya no son talento, ¿no? Que es que tiene una mano más grande o es que tiene... Pero al final el talento es el tener esa cuestión casi de facilidad de llegar a algo porque tienen las herramientas suficientes. Muchas veces también herramientas auditivas, herramientas de intuición, herramientas de una buena formación técnica, pero claro, ya entramos en la formación también. No, estoy dándote la respuesta y estoy pensando que no sé si creo tanto en el talento o más en que todos los parámetros se den para que algo tenga un resultado, pero esos parámetros vienen desde que tenemos seguramente un año. Ya. Entonces, que alguien tenga más facilidad por haber sido hijo de músico, pero a lo mejor simplemente porque su padre le ha puesto más música, otro tipo de música desde más pequeño, no porque su padre sea músico y tiene un gen ahí que le ha transmitido, no lo sé. O sea, creo que al final, si existe el talento es eso, es la facilidad de llegar a algo de manera más brillante, de manera más rápido. Pero creo más en eso, en cómo las herramientas que tenemos alrededor hace que podamos llegar a eso también rápido. Vamos a ver, hay un montón de... Yo creo que tú eres una persona que es un buen ejemplo de lo que es un músico que ha conseguido a lo mejor a través de distintos proyectos tener el tiempo de poder estudiar, de poder dedicarse a la música, no aborrecerla y ganarse el pan, incluso, joder, casarse, tener un hijo y todo, que eso pues implica sí, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo y muchos gastos, ¿no? Sobre todo. Sí. Claro, hay un montón de músicos, desgraciadamente, que salen del conservatorio, se pegan una buena leche de realidad y de repente se ven malviviendo, dando 8 horas de clase al día en cualquier escuela, sufriendo lo que no está escrito, y muchos dejan la música, incluso se dedican a otras profesiones, porque bueno, pues porque no decir, sí, bueno, pues no consiguen. ¿Qué relación, o sea, qué consejo le darías tú a los estudiantes que están acabando o que están justo ya entrando en el mercado laboral, como para tener esa relación de, por una parte, artística, ¿no? Una relación de arte que, digamos, es desinteresada a nivel económico, porque se supone que es amorosa o que es vocacional, digamos, pero al mismo tiempo la capacidad de decir, oye, que si no el barco se hunde y esto se va a pique y esto va a acabar mal, ¿no? ¿Qué actitud hay que tener? Mira, se me ocurren muchas cosas, porque en primer lugar tenemos que estar dispuestos a veces a hacer cosas que nos gustan menos para poder comer, ¿no? Y esto es algo que una divulgadora dijo una vez en una charla y me encantó. Beethoven también compuso muchas porquerías por encargo. Claro, para ganar dinero igual que Mozart. Tiene una serie de marchas y de historias que dices, ¿esto qué valor tiene? Ninguno. Sí, Mozart muchos minuets también. Claro, pero le pagaban y lo tenía que hacer y ya está, ¿no? Entonces, primero, tenemos que diferenciar. Eso de yo no creo mucho en sigue tu sueño y lo vas a conseguir, no, o sea, a veces sí, ¿no? Pero a veces no. Entonces tenemos que diferenciar muy bien en qué es realmente lo que nos gustaría hacer y sería nuestro sueño, trabajo ideal y tal, y al mismo tiempo qué puedo hacer yo que además me dé de comer, ¿no? Y a veces es compatible. O sea, a veces es compatible el irte a dar clase a niños de 6 años, que está muy bien y a mucha gente le gusta, y que luego al mismo tiempo tú te intentes hacer tus programitas de conciertos para ver si te sale algo. O sea, todo es compatible. Pero creo que no hay que descuidar ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque si perdemos el sueño, es posible que perdamos la vocación y que perdamos el amor por el arte que tenemos.
Entonces, si dejamos realmente de luchar por esa parte, nos vamos a meter en modo oficinista de, venga, yo hago mi trabajo, que me pagan por ello y ya está. Pero si perdemos la otra parte, es posible que no podamos conseguir la primera, porque para yo poder dedicarme a Clásica FM los primeros años con ganancias cero, no, ganancias menos, menos 1.000 euros todos los años, prácticamente, en gastos, ahora ya no, fue gracias a que yo tenía un trabajo. A que yo tenía un trabajo que en mi caso no era, que a mí en mi caso me gustaba, que era un trabajo en un conservatorio superior y dar clase, ¿no? Pero era el trabajo que me sostenía el poder hacer otras cosas, el poder arriesgarte a decir, venga, pues voy a hacer conciertos y voy a proponer programas que me apetece porque luego tengo yo mi trabajo que me permite que esto, si hay un mes que no tengo conciertos, puedo vivir, ¿no? Entonces la actitud yo creo que tienen que tener los alumnos, y yo intento hablar mucho con ellos cuando ya están en tercero o así, es ¿qué quieres hacer? ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué quieres hacer? Vamos a intentar prepararlo y luchar por ello. ¿Y qué puedes hacer? ¿Tú en qué eres bueno? ¿Eres un buen arreglista? Pues empieza a buscar por ahí también. Que yo me gano la vida haciendo arreglos y yo no soy arreglista. Y yo he cobrado dinero por hacer arreglos, toda la cantidad de gente que habrá haciendo lo mejor que yo, pero yo supe buscar aquello, ¿no? Entonces, ¿qué sabes hacer? Busca eso, rellénate tu parcelita de, vale, ya tengo para comer y para sobrevivir, y después, a partir de ahí también lucha por la meta final artística que tú puedas tener, ¿no? Sin esa presión de si no la consigo, me muero de hambre, porque eso es muy duro. En su día se dijo, no se puede servir a dos amos. Tal cual. No se puede servir a Dios o al dinero, ¿no? ¿Se puede servir en la música a dos amos? ¿Se puede servir al dinero y a la música? Yo creo que sí. Es complicado. Porque yo ahora pienso que lo estoy haciendo. Pero es verdad que para llegar aquí ha habido que hacer muchas cosas que me refiero a veces a tocar. A renunciar a... Así, o a sentirte incluso menospreciado en una cosa que te han pedido para tocar, pero que has tenido que hacer porque te pagaban. O sea, eso en mi época de Inglaterra, en Inglaterra se pagan muy mal los conciertos. Entonces, allí en la Royal Academy nos llegaban ofertas de, puedes ir a tocar a este lugar, a esta iglesia que va a haber un concierto, un lunchtime, no sé qué, el domingo de 45 minutos, tal. Vale. Precio, caché, 80 pounds, 80 libras. ¿No? Que en Londres no te da ni para... Claro, entonces yo al principio dije que no a varios, pero al tercero o al cuarto me di cuenta de que mis compañeros asiáticos que tocaban igual o mejor que yo, estaban diciendo que sí. Y esto estaba yendo todo para ellos y ellos lo estaban haciendo. Entonces no iban a subir el caché porque es que había gente que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Entonces ya aprendí a decir, vale, mira, pues si esto me ayuda a este fin de semana a poder salir a cenar con los amigos y tal, pues lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces ahí sí que hubo una época de, mira, lo hago casi por trabajo porque te sientes un poco incluso menospreciado. O sea, es difícil disfrutar cuando sabes que no te están tratando bien, ¿no? Tienes un poco esa cosa así y tal. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un momento en el que a veces incluso desbordado de trabajo, pero todo lo que hago es porque cumple generalmente 3 requisitos, que es que artísticamente me interesa, económicamente considero que está bien pagado y no me lleva un tiempo inmenso. Entonces, para mí son 3 pilares que yo pongo muy bien. Puede fallar uno a veces y que te siga interesando hacer el proyecto. A lo mejor dices, mira, te vamos a pagar un caché que es menos de lo que tú te piensas, pero realmente es que es un lugar o es un festival que es que te va a interesar hacer. Sí, que merece la pena claro, la experiencia. Eso también. Es. O vas a ir a tocar a un sitio que no te apetece mucho, pero es que te van a pagar un gran caché. Pues a lo mejor alguna de las 3 columnas de el dinero, digamos que la proyección artística o el interés artístico que para ti tenga y el tiempo que necesita para preparar eso, puede fallar una de las 3. Pero yo generalmente intento que estén bastante balanceadas y si no, sin eso, prefiero decir que no. Yo soy privilegiado de que puedo decir que no. Claro. Hay gente que no. Bueno, para terminar, te voy a pedir que a los oyentes, y bueno, y a mí también, por supuesto, nos recomiendes tú que te gusta tanto escuchar música, una pieza musical o alguna versión de algo concreto que verdaderamente digas, joder, es que esto es oro. Y luego también te voy a pedir que nos recomiendes un libro. Vale.
pieza musical, es que se me ocurren muchas porque escucho mucha música todos los días. Pero, por ejemplo, ahora estaba escuchando mucho, fíjate, no tiene nada que ver con piano ni con el concierto para violín de Samuel Barber, con Janine Jansen. Perdona que no recuerdo la orquesta, pero es que aparece ya en la portada y tal, y me lo he escuchado en bucle. No sé por qué, de repente esto que conectas con una pieza y te la escuchas un montón. Es un concierto que no es muy conocido, no está en el top 5 de conciertos de violín, pero es una maravilla. Samuel Barber, concierto para violín, y en este caso la versión de Janine Jansen a mí me encanta. ¿Te gusta? Entonces esto de repente llevo unas semanas que no paras. Que cuando no sé qué escuchar me lo pongo, ¿no? ¿Lo tienes en la SD, en el sí, coche? No, ese va en Spotify. Pero... Ese te lo pones nada más es entrar que si en no el en la coche. SD no me cabría todo, porque cada 2 o 3 semanas tengo una movida de estas y claro, tuve luego justo antes venía a escuchar el segundo concierto de Saint-Saëns con Luis Fabel, que fue un antiguo compañero mío, que es un suizo, y lo estuve también en bucle, esas cosas que entras con una pieza. Entonces, pero bueno, ahora es el concierto para violín de Barber, así que es el que recomiendo. Y libros, mira, pues te hablaba antes un poco de él, porque lo leí este verano, que es El mundo de ayer, porque es un libro diferente. Pero a mí me ha enseñado a mí me impactó en un sentido, y es que está escrito justo antes de la... Es de la Segunda Guerra Mundial. Del ascenso de Hitler al poder, sobre todo. Sí, justo ahí en el 30 y tanto, ¿no? Y entonces me impactó la normalidad que había en la sociedad justo antes de que pasase lo más terrible que ha pasado en el siglo XX, ¿no? Sí, como... Y entonces es como que para mí fue un poco de... Nunca nos pensemos que estamos a salvo, porque esa sociedad estaba a salvo. Y esa sociedad no vino a venir lo que le vino después en apenas 3 o 4 años, ¿no? Entonces, para mí fue un poco de... Pero en el sentido positivo de... Vamos a disfrutar lo que tenemos. Vamos a disfrutar del día a día, de poder salir a la calle. Y no soy negativista, ni mucho menos, pero vamos a disfrutarlo porque lo tenemos. El día de mañana a lo mejor también lo tenemos, pero no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, creo que hay que vivir mucho el presente porque tenemos mucha suerte de lo que estamos viviendo, y a mí este libro me abrió las puertas a que muchas cosas pueden pasar sin verlo. Y eso es verdad que además era una sociedad tremendamente... o sea, hay una contradicción muy fuerte porque se rodeaban del arte más sofisticado, ¿no? Porque en ese libro además habla cómo coleccionaba las cosas de Mozart, de Beethoven, que tenía una habitación, una casa llena de... como un museo, ¿no? Y era una sociedad feliz en la que su preocupación era... ¿Qué cantante iba a cantar esa tarde en la ópera? Sí. Entonces, el mundo de ayer, de Stefan Zweig, y a mí este libro, que es un libro diferente, porque es una especie de autobiografía donde cuenta esos años de su vida y tal, pero a mí lo vi como muy positivo para la sociedad leer algo así, porque a veces nos pone en nuestro sitio y nos dice, ojo, que esta sociedad estaba genial y a los 5 años no. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de lo que tenemos porque nadie sabe quién... Y a cuidarlo, y ¿no? Sobre todo. Y a cuidarlo, porque nadie sabe ni quién ni cuándo lo va a romper. Así que hay que disfrutarlo. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Mario. Ha sido un placer, gracias a ti. Un placer a los oyentes también por haberse tomado el tiempo de escuchar este podcast de Piano Rooms y de Solson. Como siempre, desde aquí, un saludo a ellos y deseamos lo mejor desde aquí con nuestras mejores energías a Mario para que su vida sea una maravilla y que disfrute y que brinde de música a España y al mundo. Un saludo.